Buen día, profesor. Mi nombre es Isabel Martínez Cuervo. Somos el equipo 7 y vamos a hablarle acerca del transporte urbano. El transporte urbano es un conjunto de sistemas de medios de transporte que están diseñados para trasladar a las personas dentro de zonas metropolitanas o urbanas. Esto quiere decir que están en zonas que están concentradamente pobladas, así como la infraestructura de la ciudad. Algunos ejemplos que tenemos es el autobús, el tren ligero, el metro, así como la bicicleta abierta. También incluye aquellos transportes que se desplazan a través de cables. La funcionalidad que el transporte tiene es conectar a las personas con sus necesidades. Por ejemplo, nosotros nos desplazamos al trabajo, a la escuela, así como al supermercado. Cabe recalcar que cada viaje consta de un tiempo diferente. Por ejemplo, para ir al trabajo nos hacemos 45 minutos, para ir a la escuela 30 minutos aproximadamente y para ir de compras 25 minutos. Los usuarios que usamos el transporte público, la mayoría califican el transporte como sucio, lento, inestable e inseguro. También el transporte urbano provoca contaminación ambiental, provoca problemas respiratorios, así como gases de efectos de invernadero. Algunas de las ventajas que estos tienen es que nos ayudan a conectarnos con nuestras necesidades, así como también existe la oferta-demanda dentro de él. Por ejemplo, ellos transportan mercancía y ya sea productos o entre otras cosas. Existe la oferta y demanda. En oferta de transporte se refiere a los diferentes medios de transporte que la ciudad ofrece. En demanda se refiere a que engloba aspectos tales como el tipo de usuario, el tiempo de viaje y el volumen de desplazamiento. En volumen se refiere a si es medio, bajo o alto. Hace referencia a que todo esto varía a función del criterio y sobre todo si es en zona urbana o metropolitana. Respecto al tipo de usuario se refiere según a sus rutas, por ejemplo, si son en zonas céntricas o urbanas. También se refiere a según las paradas, así como según el tipo de operación. Clasificación del transporte en zonas urbanas. El transporte urbano en México se puede clasificar de varias formas según diferentes criterios. Aquí hay unas clasificaciones completas que abarcan los principales medios de transporte utilizados en las ciudades de México. Transporte público terrestre, autobuses incluyendo autobuses de tránsito rápido como BRT, el segundo microbuses o combis, tercero tren ligero, metro, tranvías en algunas ciudades históricas. Transporte individual, automóviles particulares, motocicletas, transporte no motorizado, bicicletas, peatones, transporte compartido, taxis, servicios de transporte compartido como Uber, Didi, etc. Transporte de carga, camiones de reparto, camiones de carga. Esas clasificaciones pueden variar según la ciudad y las políticas de transporte implementadas en cada lugar. Además, algunos lugares pueden contar con sistemas de transporte especializados como teleféricos o sistemas de transporte marítimo en ciudades costeras. Estoy hablando de los estados de México, pero lo demás son de la ciudad. Las alcaldías y municipios a considerar: las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México y Hidalgo, que conformarían la ZMVM, se agrupan y se clasifican geográficamente en 5 categorías: Ciudad Central, primero, segundo, tercero y cuarto contorno. En esta Ciudad Central, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, primer contorno; Coyoacán, Gustavo Madero, Iztacalco, Álvaro Obregón, segundo contorno; la Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Ecatepec de Morelos, Naucalpan, Juárez de Zahualcóyotl y Naucalpan de La Paz. Tercer contorno: Coajimalpa de Morelos, Milpalta, Tláhuac, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Becerril y Cuautitlán y Chalco. Soy Conejo Martínez Taira y les voy a hablar sobre la recopilación y el análisis. En esta parte se analiza las cantidades de usuarios por tipo de transporte urbano que pues varían significativamente según la ciudad o la región.
En general, los sistemas de transporte público masivo, como son el metro, el autobús, suelen tener una cantidad bastante alta de usuarios que ocupan ese tipo de transporte. Y también están los compartidos, como las bicicletas o los scooters, que pueden tener varios miles o incluso cientos de miles de usuarios, dependiendo de la disponibilidad y la popularidad. Esto pues sirve o se aplica como en las modas, de que pues tal transporte, una patineta se hizo eh, viral, pues la voy a comprar, la voy a probar y así. Por otro lado, tenemos el tema de puntualidad y frecuencia. La puntualidad y la frecuencia de los servicios de transporte urbano pueden variar según el tipo de transporte en la ciudad. Por ejemplo, en sistemas de metro altamente desarrollado como en muchas ciudades de Asia y Europa, los trenes pueden tener una frecuencia de 2, 3 a 5 minutos durante las horas pico y la puntualidad puede ser del 95 o más. Esto quiere decir que si dicen una hora, a esa hora tiene que estar más o menos. Y esto es muy diferente a cómo son los autobuses, que pueden llegar a tener de frecuencias de hasta 10 minutos o hasta cada hora. Dependiendo la ruta y la demanda, y la puntualidad puede variar significativamente según el tráfico y diversos factores. Hablando sobre la cobertura del transporte, la cobertura geográfica del transporte urbano varía según la ciudad y el tipo de servicio. Como ya he mencionado antes, sus factores van a variar según el lugar en el que estén moviéndose, transportándose. Por ejemplo, en áreas urbanas pobladas es común que los sistemas de transporte público cumplan con una amplia área con muchas rutas que llegan a la mayoría de barrios y distritos. Y al contrario de las ciudades más pequeñas o menos pobladas, la cobertura puede ser más limitada, concentrándose en áreas de mayor densidad de población y actividad económica. Y por último tenemos la infraestructura disponible. La infraestructura disponible en el transporte urbano puede incluir una variedad de elementos físicos, tecnológicos que apoyan la operación y el uso eficiente de este sistema de transporte. Unos ejemplos de esta infraestructura pueden ser las estaciones y paradas. Por ejemplo, pues tenemos la base de combis, donde salen las combis y a donde terminan. Las estaciones y paradas son plataformas o andenes o puntos de acceso donde los pasajeros pueden abordar y descender de los vehículos de transporte. Un ejemplo de esto serían los autobuses, los trenes y los metros. También en esta parte tenemos las vías y carriles exclusivos, que son calles o carriles dedicados a un transporte para mejorar la fluidez del tráfico. Un ejemplo de esto serían las bicicletas, las tranvías, el Mexibus. Tenemos la señalización y semáforos. Son sistemas de señalización y control de tráfico diseñados para regular el flujo de vehículos y peatones para tener una correcta movilidad entre ambos y no generar ningún problema o algún tipo de accidente. Tenemos las estaciones y terminales, que son áreas designadas para estacionar vehículos privados y espacios de intercambio modal, como estaciones de autobuses, estaciones de trenes, estaciones de metro, en donde los pasajeros pueden cambiar de diferentes modos de transporte. Y por último tenemos el sistema de información al usuario. Son paneles informativos, carteles, aplicaciones móviles o sistemas de información en tiempo real que proporcionan a los usuarios detalles sobre su ruta, horario, tarifas y cualquier interrupción o retraso en el servicio de transporte. Como punto número 5 tenemos las áreas de congestión. Las áreas de congestión en el transporte urbano son aquellas donde el flujo de tráfico
Es significativamente lento o se detiene por periodos prolongados debido a la estructura del vehículo en la vía. Estas áreas suelen experimentar problemas con congestión durante las horas pico y pueden afectar negativamente la eficiencia del transporte urbano y calidad de la vida de los residentes. Tenemos aquí las intersecciones principales, cruces de calle, que son importantes donde convierten múltiples flujos en tráfico y se manejan al volumen del vehículo. Las zonas céntricas o comerciales, estas son áreas densamente pobladas, con mucha actividad comercial, oficinas y atracciones turísticas en general, con alto flujo de tráfico de entrada y salida. También tenemos los accesos o puntos o túneles, entradas, que estas son entradas que nos pueden ayudar a entrar y salir con túneles y pasos elevados y que pueden experimentar congestión debido a la limitada capacidad de la infraestructura para mejorar el flujo del vehículo. También tenemos las zonas de construcción o obras vías, que son áreas donde se realizan obras de construcción o mantenimiento en las calles y esto reduce la capacidad de la vía y causa retraso en el tráfico. También son problemas que podemos tener en nuestra vida diaria. También tenemos áreas subutilizadas. Las rutas subutilizadas en el transporte urbano son aquellas que tienen una demanda de pasajeros significativamente menor que otras rutas similares en la red de transporte. La subutilización puede deberse a varios factores como la falta de accesibilidad, la ubicación de la ruta, la capacidad de otras opciones de transporte o la frecuencia de servicios de percepción de algunos usuarios. Esto puede identificar y abordar calidad de servicio de rutas subutilizadas. También tenemos los problemas y accesibilidad en el que el transporte urbano puede limitar la movilidad de ciertos grupos en la población como personas mayores, personas con discapacidad física o cognitividad. Estas personas con bajos ingresos pueden tener problemas, incluir la falta de infraestructura adecuada para personas con movilidad reducida, como rampas accesorias y espacios reservados en vehículos. También tenemos la integración de tecnologías emergentes, que estas son como sistemas de transporte compartido o vehículos autónomos. En el transporte urbano presenta una serie de oportunidades y desafíos para mejorar la eficiencia y la seguridad y sostenibilidad de la movilidad urbana. Algunas de ellas son las siguientes. Sistema de transporte compartido como plataformas que permiten al usuario compartir viajes y vehículos privados o vehículos compartidos. Estos sistemas pueden ayudar a reducir la congestión, disminuir los costos del viaje y aumentar la eficiencia del transporte al aprovechar mejor la capacidad o los vehículos. También tenemos los vehículos autónomos, que estos son automóviles, autobuses y taxis equipados con tecnología de conducción autónoma que puede operar sin intervención humana. También tenemos las bicicletas, los scooters compartidos, que son sistemas de alquiler, que esas bicicletas y scooters eléctricos nos permiten a los usuarios acceder a vehículos de micromovilidad. También tenemos la integración multimodal, que son plataformas y aplicaciones que permiten a los usuarios aplicar y pagar viajes que involucran múltiples modos de transporte como caminar, bicicletas, transporte público y vehículo compartido. Y eso sería todo. Gracias. La movilidad urbana se refiere al desplazamiento de personas y bienes dentro de un entorno urbano. Involucra todos los modos de transporte utilizados en la ciudad, incluyendo vehículos privados, de transporte público, bicicletas, peatones y sistemas de transporte compartido, es decir, los camiones, las combis, etc. La movilidad urbana eficiente y sostenible es fundamental para el funcionamiento adecuado de las ciudades, ya que ésta tiende a afectar la calidad de vida de los residentes, la economía y el medio ambiente, y también la equidad social. La legislación de transporte urbano. La legislación de transporte urbano varía según el país, el estado o también la ciudad y puede abordar una amplia gama de aspectos relacionados con la planificación, también con la operación, la regulación y la seguridad del transporte en entornos urbanos. Algunos temas comunes que suelen cubrir estas leyes o regulaciones del transporte urbano incluyen la planificación del transporte, las licencias y permisos, la seguridad vial,
la accesibilidad, la protección ambiental, las tarifas y subsidios y la gobernanza y la regulación. Claro que todo esto incluye el metro, autobuses y tranvías. Con ello también se basa en reducir la dependencia de los autos y disminuir la congestión vial, mientras que la Ley de las Vías Generales de Comunicación tiene como objetivo todos los caminos que comunican la capital de la República, puntos fronterizos y capitales de los estados o territorios federales. Esto en general, la normatividad en materiales de redes y sistemas o servicios de telecomunicaciones fue dándose mediante la regulación de permisos, concesiones y contratos que otorgan el cambio del gobierno federal como los gobiernos estatales. Ley de movilidad y o de transporte. Tiene como objetivo garantizar las condiciones y los derechos humanos necesarios para un desplazamiento efectivo, seguro e igualitario también, eficiente y sostenible. Sus objetivos son observar el traslado de México, sus disposiciones son de orden público e interés general, y tiene por objetivo establecer las bases a las que se debe someter la administración pública para planear, regular y gestionar y fomentar la movilidad de las personas en el Estado de México mediante el reconocimiento de la movilidad como derecho de toda persona sin importar su condición. Proporciona el desarrollo y también lo prioriza y fortalece los sistemas de transporte.